Buenas, estamos de nuevo aquí en el espacio Estratos, en la página de Instar. Hoy estamos con Michel Mato, que nos va a hablar de su experiencia como productor y como activista, podríamos decir. Y bueno, nada, como ustedes saben, este es un espacio donde vamos a compartir experiencias pasadas de activismo y también donde vamos a compartir algunas estrategias, digamos, a través de las cuales se han logrado o no ciertas cosas, ¿no? Michelle, ya para entrar en materia, porque de verdad estoy súper interesada en lo que me vas a contar, cuando nos vas a contar, bueno, nada, ¿cómo tú te presentarías? ¿Cómo tú te presentas? Bueno, primero con mi propio nombre, Michel Matos, y como activista ahora mismo, definitivamente. Porque has tenido has tenido otras vidas, ¿no? Has tenido la vida de productor. Sí, yo estudié historia y filosofía. En algún momento mientras estudiaba pensé que iba a dedicarme quizás al ambiente de la academia o de la investigación, no lo sé, pero el devenir que yo asumí de vida me llevó a ser productor, ¿no? Un grupo de amigos y yo fundamos un festival, Rotilla Festival, que después devino muy grande, muy importante, estoy casi seguro yo. Y eso, bueno, yo me desempeñé como director y productor de ese festival, ¿no? Entonces sí, forma parte de mi hoja de vida, ¿no? Ya que sacaste el tema de Rotilla, ¿cómo empezó Rotilla? ¿Quién eran ustedes cuando empezaron Rotilla? ¿Quiénes eran ustedes cuando terminaron Rotilla? Pues Rotilla es como un mito, ¿no? Un gran mito que se ha logrado hacer una cosa así en Cuba, ¿no? Nosotros éramos hippies. Veníamos de ser rockeros, jóvenes rockeros, y básicamente un grupo muy diminuto. Mencionaría a Joiván Guevara, por supuesto, uno de los DJs más antiguos de Cuba y cofundador junto conmigo del festival. Carlito el Puro, un amigo que siempre estuvo al lado de nosotros haciendo gestión y haciendo revolución. El Piti, Joycey, otra muchacha, bueno, un pequeño colectivo. Digamos que por allá por el año 97, 98 nos sentíamos muy aburridos y estábamos bajo la influencia de una nueva música que empezaba a entrar a Cuba y a solidificarse, que era la música electrónica. Iván fue uno de los pioneros en esto, no diría el primero, pero sin duda uno de los pioneros en pinchar esa música aquí, ¿no? Él a veces trabajaba en pequeños clubs y cosas así, pero... Disculpe, diga, ¿ustedes tuvieron algo que ver con el Festival de Música Electroacústica, por ejemplo? No, era una cuestión diferente y aquel era un festival hasta Valentino institucional, completamente, ¿no? Nosotros comenzamos Rotilla como una fiesta para nosotros mismos, básicamente. Nosotros queríamos tener una fiesta que durase toda la noche, hasta que amaneciese, incluso que siguiera, ¿no? Entonces nos montamos en la idea de hacer primero pensamos en un lugar como Canasí, que íbamos los hippies a acampar. Ahí va todo el mundo, exacto. Ese es el lugar habitual. Pero la infraestructura ahí a nivel de electricidad, de agua y demás era como un imposible, ¿no? Y en el trayecto después de Santa Cruz del Norte hay una playa muy pequeña, fuera de la ciudad, que tiene como las condiciones, ¿no? Es un ambiente lindo, una playita, tiene electricidad, y ahí empezamos a hacerlo simplemente porque queríamos. Llegábamos, montábamos y ya. Y nadie entendía qué estaba pasando. Cuando digo nadie me refiero a autoridades, policías que pasaban por ahí, pero nos dejaban. ¿Y la gente que vivía por ahí? No vive gente ahí, es una playa como a 1 kilómetro del pueblo, que iban los lugareños, ¿no? Los habitantes del pueblo iban a bañarse de día, pero después por la tarde regresaban a sus casas, y la playa quedaba entera para nosotros toda la noche, ¿no? Entonces era como nuestro principio, hacer una fiesta para nosotros mismos, bailar, divertirnos, hippiear, como decíamos. ¿Y hacían qué? ¿Traían sus equipos? Al principio era todo muy rústico y muy básico, era un bafle grande, una luz potente. Iván trabajaba con caseteras, en aquel momento eran casetes, ni siquiera había DVD, se pasaba la noche haciendo esto, rebobinando los casetes, ¿no? Era todo muy básico, muy elemental, pero nos satisfacía, ¿no? Hacíamos algo que nos gustaba para nosotros mismos y nos engrandecíamos, terminábamos ahí un fin de semana entero totalmente cansados, pero felices y satisfechos. Ya se te lo pregunté, ¿esa felicidad tú crees que tenía que ver con una sensación de libertad o era pura felicidad de pasarla bien con los amigos? No, absolutamente era una sensación de libertad. La gente se mostraba tal cual era, ¿no? Descalzo o tomados. Era muy tranquilo, no teníamos conflictos porque era como una comunidad
hippie, pero conocida interiormente entre ellos mismos, ¿no? Nos conocían. Así que eran amigos, básicamente. Sí, básicamente 100, 120, 150 máximo, pero todos nos conocíamos de lo que llamaríamos la farándula, ¿no? Y éramos nosotros mismos, muy tranquilos, así que sí, había un espacio de libertad. Eso fue como una primicia siempre para nosotros, una dejadez, si se quiere también, no imponerle nada a nadie, ni restricciones de horario, ni libre, ¿no? Y esa filosofía la mantuvimos mucho tiempo, incluso después de haber crecido mucho el festival. Pero eso es un tipo de libertad intuitiva, digamos, ¿no? Sí, es un tipo de libertad intuitiva, es una necesidad humana, tener un Más espacio escapista propio. quizás, o menos... Porque hay varios tipos de libertad, ¿no? Puede ¿Tú llamarse crees que hay varios escapista, tipos? puede llamarse escapista, pero sí teníamos una conciencia, aunque al principio no había una conciencia lógica y clara, pero sí había una conciencia de que queríamos ese tipo de espacio, ¿no? Es decir, no era simplemente... Sentirse así. Sí, sentirnos libres, fuera de la ciudad, sin presiones de horario, sin que la música moleste a alguien, sin que nos estén sacando de algún lugar porque se acabó el tiempo para terminar la actividad, ¿no? Queríamos ser libres ahí. Y esa conciencia sí la manteníamos muy despierta. ¿Y esa libertad ustedes la pudieron transmitir a su vida cuando regresaron a la ciudad? ¿Tú crees que esas experiencias que tuvieron ellos, sobre todo al principio, se traducía cuando tú estabas después en la ciudad? ¿O ya cuando entraban a la ciudad volvían a entrar en esa como...? Cuando entras a la ciudad otra vez vuelves a entrar en la misma dinámica citadina, ¿no? De cierta disciplina urbana o lo que sea, que allí no, ahí la gente andaba intrusa todo el día, toda la noche, por ejemplo, o tomaban o se quedaban dormidos en cualquier esquina. Y lo que nos sucedía era que añorábamos el espacio, ¿no? Lo añorábamos y eso nos mantenía en nosotros la voluntad de volverlo a hacer. Al principio queríamos hacerlo varias veces al año, pero realmente nosotros teníamos que costear eso de nuestros bolsillos, éramos muy jóvenes, muy hippies otra vez, no teníamos... Pero no costaba mucho, sí. Sí, moverse hasta Santa Cruz del Norte tiene un costo, alimentarnos ahí, varios de nosotros todos esos días tenía un costo, tener algunos equipos, por muy rústicos que fueran, tenía un costo, ¿no? Entonces sí, nos dolía, ¿no? Pero lo disfrutábamos y nos satisfacía. Así que... ¿Y cómo fue el paso de ustedes, un 100 amigos, verse una vez? ¿Cada cuánto tiempo pasaba? Una vez al año. Una vez al año. Así que, ¿cómo fue el cambio de la transición entre eso, que era una cosa cuasi espontánea, entre amigos, y pasar a querer hacer un festival, querer que más gente disfrutara de eso? Eso yo me atrevería a decir que la frontera fue 2004. En 2004 nos encontramos, digamos que entablamos relación con jóvenes extranjeros de la escuela de cine, estudiaban en la escuela de cine, la escuela internacional de San Antonio. Y uno de estos muchachos, Dick Bull, nos ofrece un proyecto, una gira por toda la isla. ¿Como parte de su trabajo en la escuela o...? No, aparte, él terminó su escuela pero quedó en buena relación con nosotros, visitó varias veces el festival, muy pequeño, lo disfrutó de la misma manera. Él es alemán y nos decía que en Alemania había una cultura muy intensa de música electrónica, muy intensa. Y el rave también, ¿no? Exacto, y el rave, que es ese mismo fenómeno, ¿no? Ambiente natural, abierto, exacto. Y su propuesta era una gira por toda la isla donde fuéramos de provincia en provincia haciendo conciertos, mostrando lo que estábamos haciendo aquí en La Habana, que era muy novedoso, muy vanguardista, ¿no? Nosotros iniciamos ese proyecto, lo confeccionamos entre 2003 y 2004, fue muy complejo. Hay una película, por cierto, sobre eso que fue la que él hizo, ese era su objetivo. La película se llama Dan Flor Caballero, muy interesante porque muestra todo nuestra rutina por las provincias, las dinámicas completamente alocadas que nos encontramos, las discusiones internas del grupo que fuimos, ¿no? Pero aquello por primera vez me hizo entender lo que era una producción grande, con un presupuesto fuerte, realmente lo tenía para nuestros estándares, y algo serio, ¿no? Donde teníamos que tratar con gente, ya sea de instituciones o gente privada, que estaban en todas las provincias. Bueno, la gira fue exitosa, tuvimos muchos percances, la película los narra, pero en sí misma fue exitosa. La gira terminaba en la Playa Rotilla, con un rave, es decir, con el festival en Playa Rotilla. Cuando llegamos, después de toda la gira, venimos directo de Santiago, así, atravesando las provincias, tuvimos un escenario de censura terrible. Ahí nos estaba esperando seguridad del Estado, gobierno del municipio, gobierno de la provincia, policía, guardas fronteras, gente del HS, caótico, ¿no? Sabía regado un tipo de bola de que un grupo de artistas iban a irse ilegalmente, es decir, una salida ilegal por la Playa Rotilla. Porque antes de que llegara la guagua con el grupo ya habíamos estado montando y preparando cosas ahí como era normal.
Y nos esperó una censura terrible. También hay una película sobre eso porque lo documentamos todo. Nos sacaron, no pudimos hacer el festival ahí, nos terminaron expulsando de la manera más feroz. No ¿Qué quieres decir con no? Por ejemplo, pararon 2 camiones de boinas rojas frente a la playa. El gobierno y las tropas de frontera nos decían, es decir, dirigentes del gobierno y de tropas de frontera nos decían que si no salíamos a cierta hora iban a intervenir esos boinas rojas o fuerzas especiales y iban a usar la fuerza para sacarnos de la playa, porque básicamente lo que hacíamos en aquella playa era ilegal. Mi contraargumento era que hacía 6 años estábamos yendo a esa playa a hacer eso, que el gobierno del municipio y la comunidad toda nos conocía, que nunca habíamos tenido ningún tipo de problema, ni hechos violentos, ni hechos delictivos, ni con nosotros ahí nadie se había ido ilegalmente, o también decían que iban a haber recalos de droga, ni había nunca recalado ninguna droga. Es un absurdo todo lo que ellos planteaban, ¿no? Pero sí nos terminaron sacando, y bueno, a cierta hora ya nosotros nos fuimos. Ahora, ahí primero descubrimos que no podríamos nunca más, porque nos lo dijeron además, regresar a esa playa. Entonces nosotros sí manteníamos el afán de seguir haciendo nuestro festival, que ya había tomado cierto crecimiento, no como los tiempos finales, pero sí cierto aumento de gente, y nos empezamos a plantear mudarnos, ir a otro lugar, ¿no? Y digamos que ese fue la frontera de ese cambio. La experiencia de toda la gira, en que hicimos una producción tan grande, tan seria y tan intensa, la censura que nos obligó a mirar en otra dirección, ¿no? En otro lugar y tratar con otro tipo de gente, nos hizo, o me hizo, pero parte del grupo que estaba en aquel momento, evaluar los procedimientos y también determinar cómo nos veíamos a nosotros mismos, quiénes éramos, qué queríamos hacer, cómo queríamos proyectarnos, cómo queríamos ser vistos, qué tan serio queríamos ser, ¿no? Dime las respuestas a esas preguntas. ¿Cuáles fueron las respuestas que dieron en ese momento? Queríamos vernos como una empresa. Nosotros por primera vez habíamos tratado con una producción en términos financieros muy alta para los estándares ¿Qué cubanos. quiere decir como muy alta? ¿Se puede decir? Sí, se puede decir. Esa gira en Cuba habrá costado unos $30,000 o euros. Bueno, eran dólares. Vamos a hacer un pequeño paréntesis y volvemos para atrás. Cuando ustedes hicieron esa gira, ¿tenían todos los permisos? ¿Ustedes tuvieron contacto con la cosa oficial o lo hicieron igual que hacían Tortilla, que iban a la playa y por su cuenta lo hacían? Para hacer esa gira, es decir, para tú moverte y hacer un espectáculo en algún lugar, tú necesitas algún tipo de dinámica institucional. No puedes llegar a Santa Clara y montar un bafle en el Parque Central, simplemente no va a funcionar, te van a sacar de ahí. Entonces lo hicimos con una serie de permisos de 2 instituciones con las que estábamos teniendo relaciones en aquel momento. Empezábamos a tener relaciones y a tener membresía en ellas, ¿no? Eran la Asociación Hermanos Saiz y el ACA, que es la Asociación Cubana del Audiovisual, ¿no? Entonces, digamos que presentamos el proyecto a ambas, una a la Asociación Hermanos Saiz por la parte musical y al ACA, a la Asociación Cubana del Audiovisual, por la parte de que íbamos a filmar y documentar toda aquella gira, ¿no? Eso nos dio, digamos, una perspectiva de cierta dinámica para que, entre comillas, las cosas fluyeran y salieran mejor. Entonces, con esos permisos fue que nos movimos por toda la isla de Cuba. En algunos lugares aceptaban aquellos permisos, en otros no. Nos decían que teníamos que contar con las autoridades de la provincia, del gobierno, que eso no era válido. Y digamos que nosotros muchas veces improvisábamos durante esa gira, ¿no? Podíamos tocar en un teatro o en una casa privada de cualquier otra provincia. Improvisábamos. ¿Ustedes tenían ya contacto con jóvenes allá o fue como que ustedes llegaban y la gente se enteraba y se unía y cómo era esa dinámica? Ambas cosas. En algunas provincias teníamos amigos y contactos como Santiago de Cuba, podría decir. En otras simplemente llegábamos y conocíamos gente. Salíamos a la calle a farandulear, a hablar, a repartir nuestra publicidad, unos pequeños flyers que decían que iba a haber una presentación de música electrónica y hacíamos empatías con los jóvenes de allí, básicamente. Había todas las modalidades, ¿no? La gira era muy informal, nosotros pasamos como 40 días literalmente encima de una guagua, moviéndonos de provincia a provincia, de municipio a municipio, con los baffles, todo el equipamiento dentro de la guagua con nosotros, ¿no? Todo está otra vez en una película, que nos muestra incluso peleándonos entre nosotros, discutiendo, no con violencia, pero discutiendo mucho porque era a veces muy estresante, ¿no? Vamos a ir para atrás, me estabas diciendo ahorita que ustedes hicieron muchas preguntas. Sí, cómo nos concebíamos, qué queríamos ser, hacia dónde queríamos ir. Y con todas estas experiencias
y con toda la información, además, que teníamos de la gente de fuera de Cuba con las que tratábamos, en este caso este muchacho, el equipo de realización de esa película, comenzamos a entender que teníamos potencial para mucho más, ¿no? Potencial a nivel cultural, potencial a nivel empresarial, ¿no? Nos creímos eso, ¿no? ¿Qué significa potencial para ti? Que podíamos volvernos una empresa en términos culturales, una empresa autosostenible y rentable, que podíamos ganar dinero de ahí, que podíamos tener un buen producto prácticamente único, por principio, porque no había prácticamente, no diría nadie, porque uno que otra gente lo hacían, pero prácticamente nadie trabajaba la música electrónica en esos momentos, ¿no? Haciendo una pregunta, en ese momento no había ningún tipo de activismo, no había ningún tipo de interés social, más allá de esta sensación de unirse a disfrutar de una música. Activismo en el sentido en que yo lo entiendo o lo practico hoy, no, la verdad es que no. Pero sí había un activismo de que aquel festival o aquel conato de festival tuviera un tipo de responsabilidad social, ¿no? ¿En qué, como cuál, por ejemplo? Valores, ¿no? Por ejemplo, no violencia entre nosotros mismos. Nosotros, por ejemplo, habíamos tenido experiencia en clubs, en club o discotecas, donde a veces, por ejemplo, trabajaba yo, Iván, y lo que se llaman tribus urbanas, que a veces hay algunas muy diferentes entre sí, generalmente siguen determinado gusto musical o determinada estética en el vestuario, entraban juntas y había cortocircuito. ¿Se entiende lo que eso quiere decir? No había empatía, ¿no? Y una de las cosas que nosotros buscábamos, bueno, sí, era nuclear lo que llamamos nuestra propia farándula, pero que no hubiese violencia, que no hubiese ese tipo de malos entendidos, que fuera una cosa sana, cultural en cuanto a la música, ¿no? Y que nada, que hubiera satisfacción. Era muy elemental. Eso le llamaríamos hoy tolerancia. Sí, podríamos llamarlo tolerancia en un ambiente festivo. Y era una zona de tolerancia ese festival. Sí, básicamente sí, básicamente sí. A ver, una pregunta, ¿ustedes cómo llegan al HS? Yo, Iván entra un poco antes que yo, no tengo clara su fecha, pero yo entro más o menos sobre el 2003, cuando ya empezamos a proyectar esto de la gira. Entendimos que para hacer un evento de este tipo, llegar a Santiago de Cuba, llegar a Santa Clara, llegar a Camagüey y presentarnos, necesitábamos algún tipo de auspicio, algún tipo de reconocimiento y evidentemente algún permiso, dado que además de que íbamos a hacer un evento, íbamos a estarlo filmando, y ese es un tema muy sensible, lo ha sido siempre en Cuba, ¿no? Hacer un set de filmación en plena calle puede llamar muchísimo la atención y generar conflictos, ¿no?, con las autoridades. Entonces, bueno, sí, yo entro al HS buscando ese tipo, digamos, de sostén institucional, ¿no? Y funcionó. En el momento que yo entro era Alpidio Alonso, el presidente del HS, y Luis Morloto era vicepresidente. Había otro vicepresidente más. No ¿Con qué justificación ustedes se presentaron? Así, ¿cómo ustedes lograron, entre comillas, vender ese proyecto para que lo aprobaran? Fue muy complejo, nos demoró más de un año que nos dieran unos permisos, pero básicamente era que éramos realizadores que queríamos hacer una alfabetización en términos musicales, ¿no? Por ejemplo, Alpidio Alonso nos pidió que le hiciéramos una audición y le montamos todo un concierto en el Cine Riviera. Nosotros, yo también me atrevería a decir que estuvimos entre los primeros que comenzaron a hacer conciertos en los cines. Fue una experiencia muy interesante, nos dio visión de cómo hacer un espectáculo en interior, un serio, con un guión dramatúrgico, con un orden lógico, ¿no? Y estuvo muy bien. Alpidio Alonso hacía preguntas un poco alocadas. ¿Cómo cuál? Como él le decía a Abel Prieto, ministro en aquel momento de Cultura, como él le decía a Abel que aquella era una discoteca en Nueva York. O sea, Alpidio, estamos en el Vedado y esto es... Me van a disculpar porque... No, fue real, parece ficción, pero real. Y esto es el Cine Riviera, ¿no? Todos esos son cubanos. Yo estaba arriba sentado con ellos viendo aquello. Me preguntaba, ¿y cómo yo sé que aquí no hay droga? Yo tampoco lo sé. Les respondía, no puedo tener la menor idea, pero todos ellos parecen felices dentro del lógico, ¿no? Refiriéndome al público. Cosas de ese tipo que había que... A mí me llama mucho la atención porque sabiendo el miedo que hay aquí a la aglomeración de gente, a que todo el mundo esté en un lugar, a que las juventudes tienen pánico a que la juventud se reúna, ¿cómo es
que ellos logran decir que sí. Es decir, todavía no entiendo qué mecanismos, Yo tengo que qué decirte estrategias que usaron ustedes para convencerlos o qué situación habría en ese momento que propició eso, no sé. yo tengo que decirte que son dos contextos muy diferentes. El contexto de hoy, de hace incluso algunos pocos años atrás, y aquel contexto del que hace más de 15 años. Yo creo que ellos no tenían esa visión de que una aglomeración podía representar un peligro. Creo, me atribuyo a decir eso. Nosotros al mismo tiempo padecíamos de una ingenuidad total, ¿no? Nuestra intención, y lo digo de corazón, era totalmente pura, en el sentido de lo que queríamos y buscábamos, y nuestra persistencia acompañaba a esa condición de ingenuidad o de candidez, ¿no? Éramos imparables. En algún momento Alpidio Alonso me llamó ladilla, en buen plan, pero me dijo así: tú eres como una ladilla, no me sueltas, porque yo insistía mucho y iba casi cada día buscando permisos, detalles, discutir algo con él. Era muy complicado el asunto, ¿no? Pero yo creo que ese tipo de postura, ¿no?, en que tú eres inocente, tú no tienes segundas intenciones y tú estás buscando tu objetivo, ayuda mucho, te sostiene mucho. Si eres perseverante puedes obtener cosas, ¿no? También nosotros aprendimos a construirnos proyectos lógicos, ¿no? A nivel de la construcción de un proyecto, de un presupuesto, de una narrativa, de una descripción de lo que va a ser una actividad, a nivel, digamos, metodológico, como que aprendimos a desarrollar eso. En aquel momento todavía un poco primitivo, pero funcionaba muy bien. Ellos entendían lo que queríamos y más que menos terminaban accediendo, ¿no? Algunas cosas no lo permitían, otras sí. ¿Cómo qué? ¿Qué no permitían? Por ejemplo, una vez en el cine de Riviera hubo un performance en que una muchacha se vistió de pionera y leyó un texto. Una muchacha adulta se vistió de pionera de primaria, de esa pañoleta azul, y leyó un texto que ellos podían decir que era un tanto provocativo, y creo que Alpidio me decía: esto nunca más puede pasar, esto nunca más puede pasar. Tú, la música está bien, usted, pero eso no puede pasar. Como que no se lo entendieron como algo subversivo, ¿no? Provocativo, no sabría calificar, pero habían detalles dentro del ámbito de la construcción dramatúrgica del espectáculo que ellos determinaron que no. Otra pregunta, ya me estaba hablando de un periodo donde no solo estaban haciendo rotillas, sino que ustedes empezaron a hacer estos... La primera vez, sí, es cierto, la primera vez que hicimos un concierto en un espacio tipo cine-teatro, que fue el Riviera, fue porque Alpidio Alonso nos pidió una audición. Sí, pero siguieron después. Seguimos después, hicimos varios. En el Riviera, hicimos algunas celebraciones también en un campo de tiro que está en 23 y 32, un gran campo de tiro abandonado, que eso generalmente terminaba con problemas. Sí, aparecía el delegado de la circunscripción o la policía, podía empezar a cuestionar los permisos, al otro día lanzaban quejas a las instituciones en las que supuestamente no pertenecíamos, pero realmente hacíamos aquellas actividades porque queríamos hacerlas más que otra cosa, ¿no? Y se generaban ese tipo de problemas, pero ya empezamos a tener una visión, te voy a hablar con honestidad porque a estas alturas ya no importa, empresarial en cuanto a ganar dinero, a recaudar dinero con nuestras actividades, porque al inicio lo costeábamos siempre de nuestros propios bolsillos. Es decir, ¿ustedes nunca la HS le dio dinero? Absolutamente, ni ni el dinero Ministerio de ni Cultura nada. les dio dinero. Absolutamente, un papel en el mejor escenario, que era un permiso para ir a algún lugar a solicitar el espacio, no ni siquiera solicitar recursos, nunca, ni siquiera en los... ¿Y de dónde sacaban ustedes entonces dinero? Bueno, te digo, al principio lo pagábamos nosotros mismos. Al principio un festival podría costar, no sé, $300 y era pagado por yo Iván, por poquito en poquito, ¿no? Reuníamos y hacíamos eso. Después sí empezamos a tener otra visión. Cuando fue la gira tuvimos por primera vez un gran presupuesto. Tuvimos unos $30,000 para movernos por toda la isla durante 40 días, hacer una película asociada a esto y terminar haciendo el festival, que bueno, no se realizó por censura. Pero ya esto nos hizo entender que había mecanismos, que había procedimientos para tú obtener fondos a nivel internacional y a nivel nacional. También en el momento de la gira experimentamos por primera vez lo que era el sponsor. Conseguimos que nos auspiciara a Habana Club, a Bucaner, y había otra empresa más y la empresa de agua no era Ciudad Montero, era otra que había en aquel momento, Becasa.
una empresa que también tenía servicios de agua. Estos tres nos auspiciaron y fue bastante positivo para nosotros. Y aprendimos que existen procedimientos. Ellos querían publicidad, nosotros queríamos productos y en nuestros eventos hacíamos abiertamente su publicidad. Poníamos muchos pósters o algún que otro comercial en la pantalla, ellos quedaban satisfechos y nosotros también. Y esto fue algo que empezamos a desarrollar después, ya a un nivel más grande, ¿no? Tanto en empresas del interior de Cuba como hacia afuera. Ok, entonces volvamos de nuevo a cuando están ustedes de regreso de esa gira nacional, llegan a su lugar de origen. Rotilla, la playa. Están esperando los boinas negras. ¿Qué sucede después de eso? Eso duró... Ahí está lo del el helicóptero. No, el helicóptero fue otra situación. Bueno, ahí hablamos del helicóptero. En el ojo del agua, sí. Fue mucho más reciente. Sí. Eso duró en esa playa, en Playa Rotilla, 24 horas. Nosotros hicimos presión para no irnos, resistíamos la presión. ¿Cuántas personas habían ahí en ese festival en ese momento? El festival aún no había empezado porque llegábamos 2-3 días antes, pero empezaba a llegar ya con una gente de público que tradicionalmente siempre llegaba con días antes y acampaba, porque el fenómeno era un poco acampar, estar ahí en la naturaleza, esperar la playa y demás, ¿no? Y habrían menos 80 personas, si acaso entre el equipo nuestro, que éramos 25, algo así, y un poquito de público. Y muchos militares, habían guardias de fronteras, seguridad del Estado, policías, y afuera pararon 2 camiones con tropas especiales. Eso duró 24 horas, al siguiente día nosotros entendimos que no iba a pasar nada, que no podríamos hacer nada, que la presión iba a ser intensa y que ellos incluso amenazaban con usar la fuerza física, la violencia, ¿no? Para sacarnos de ahí. Entonces, bueno, tampoco íbamos a ir tan lejos de esperar a que hicieran eso. Nosotros, bueno, ya al siguiente día nos fuimos, después de muchas presiones, muchas discusiones, muchas están documentadas también. Hay una película documental en la red que se llama Ni Bush ni Nadie, un título aplicado a ese contexto en aquel momento, y muestra, bueno, muchas de esas discusiones con el gobierno o con Guardia Frontera en aquella playa. Eso fue 2004. Aquí sale alguien, me mandan una pregunta de ustedes que están ahí, pero creo que viene a propósito ahora, que dice, la pregunta es de Marta, dice, ¿intentaron absorberlos ante ese episodio? ¿Y no, ustedes se negaron? No, en aquel momento no. En aquel momento ellos no nos daban ni el valor ni la importancia como para que quisieran tener una actuación de ese tipo. Y ciertamente el festival no tenía la connotación ni remotamente que llegó a tener después. Era en ese momento, 2004, asistirían unas 300 personas máximo, tampoco era algo descontrolado, ¿no? No hubo ese intento en ese momento. Más bien lo que querían en ese contexto particular fue apagarnos. Como ¿Y qué hicieron ustedes? ¿Cuál fue la respuesta de ustedes después que se fueron de ahí? Nos demoramos primero en descansar. Veníamos de una gira de 40 días, estábamos destruidos, nos costó un año preparar esa gira. Estábamos verdaderamente muy cansados, muy exasperados, discutíamos mucho entre nosotros, necesitábamos como un relax. ¿Qué discutían? Entre nosotros, cualquier cosa, en la película de la gira se ve, cualquier pequeño detalle podía detonar discusiones entre los miembros del equipo, ¿no? Si hacíamos esto, si lo hacíamos así, si tomábamos una boba en aquella dirección, si el equipo lo montábamos, cualquier pequeño detalle podía detonar una discusión, porque estábamos realmente muy cansados, dormíamos mal, muy poco, dormíamos dentro de la guagua muchas veces. Entonces, la desesperación era grande. Nosotros nos tomamos 2 años para volver a montar el festival, entre 2004 y lo volvimos a hacer en 2006. Pero ya habíamos tenido grandes experiencias de aprendizaje. La gira, la producción con Dear Bull fue muy importante en cuanto a experiencia para nosotros. A finales del 2005 nos contactan directivos, que suena gente adulta, pero eran tan jóvenes como nosotros, de Exit Festival, un festival de los más grandes que tiene Europa, y principalmente Europa del Este, la zona de los Balcanes. Nos contactan porque habían visto la película que había hecho Dear Bull en televisión europea, ¿no? Habían visto por allá. Hacen un contacto con nosotros y nos dicen que ellos empezaron igual que nosotros, un pequeño festival, una pequeña fiesta a las orillas del río, el Danubio, un río en Serbia, y que bueno, querían conocernos y apoyarnos. Para nosotros fue fantástico, una puerta que se abre. Les planteamos un proyecto de festival y ellos accedieron a financiarnos. Al principio era una finanza pequeña,
bueno, no tan pequeñas, pero en comparación con la gira que acabamos de hacer eran bastante pequeñas. La cuestión que nos planteamos era dónde hacíamos el festival, ¿no? El gobierno de la provincia, y en este punto habíamos aprendido a leer lo que eran las estructuras institucionales y gubernamentales cubanas, ¿no? Por el tipo de censura que habíamos tenido, si pretendíamos repetirlo, necesitamos entender aquella lógica. Y si el gobierno de la provincia y del municipio nos habían sacado de la playa, necesitábamos cómo determinar a dónde íbamos a ir. Descubrimos unos 10 kilómetros después de Playa Rotilla otra playa mucho más grande, mucho más linda y cerrada. Esa playa era Jibacoa. Y descubrimos también en un proceso de investigación que esa playa no era atendida por el gobierno, sino que era atendida por el Ministerio de Turismo. La playa estaba, y las villas asociadas a la playa, medio abandonadas, en interior o no, sucia, el interior así, el manglar de la playa. Nos presentamos en el Ministerio de Turismo y le propusimos un proyecto. Le propusimos tanto apoyo para la limpieza de ese manglar como materiales publicitarios sobre una de las villas asociadas, a cambio de que nos permitieran filmar una especie de documental sobre una fiesta en aquella playa. Ese fue nuestro inicio. Planteamos un documental y lo que realmente hicimos fue una fiesta de 2 días, amparándonos en aquello que lo estábamos filmando. También le hicimos unos materiales de publicidad y funcionó bien aquella relación con el Ministerio de Turismo. Como aquella playa no la atendía el gobierno, nadie nos importunó, nadie nos sacó, y digamos que comenzamos a entablar una buena relación tanto con ese ministerio como con la villa asociada. Y bueno, así empezó un proceso de tránsito del festival hacia crecimiento público. Con las finanzas y el asesoramiento en términos de cómo hacer un festival que nos daba Exit Festival, nos invitaron a ver su festival, un festival gigante, 500.000 de personas, 25 escenarios, la élite musical desde Prodigy, Madonna, Wu-Tang Clan, bestial lo que pasaba por allí, ¿no? Los mejores DJs del mundo. Para nosotros era como se abren las puertas del universo, a nivel de comprensión, a nivel de entender, a nivel de experiencia. Visitarnos nos dio una energía impresionante, unos referentes impresionantes, y llegábamos aquí a Cuba con todo eso a volcarlo. Y por supuesto ellos nos facilitaron recursos, no demasiado elevados, pero lo suficientes para hacer lo que queríamos allí. Eso y la relación que comenzamos a entablar con estos dos, el Ministerio de Turismo y la villa asociada, nos permitieron comenzar a desarrollar el festival y a comenzar a hacerlo crecer. En el 2008 nos vimos obligados a tratar con el gobierno otra vez. El gobierno detectó que nos habíamos ido por una tangente y quisieron volver a entablar una relación con nosotros usando el HS. Cuando hablas de gobierno, ¿de quién estás hablando? El gobierno de la provincia. El gobierno provincial era quien, en aquel momento era La Habana, provincia de La Habana, no existía Mayabeque de Temisa como provincia, sino provincia de La Habana. Esta zona, la de Jibacoa, tanto como Santa Cruz del Norte, pertenecían en aquel momento a lo que era La Habana. Y el gobierno insistió en que la relación fuera con ellos y no mediando por un ministerio. Entonces nosotros, bueno, claro, nuestra intención era hacer el festival, accedimos a eso. Y ahí empezaron unas dinámicas que fueron de aprendizaje también para nosotros, que fue participar en unos procesos que se realizan previo al verano en una comisión que estructura todas las actividades del verano, desde cultura, deporte, gastronomía, una comisión gubernamental. Nosotros entramos a la comisión mediando la HS, pero después continuábamos nosotros tratando directamente con el gobierno. Cuando estás diciendo que ustedes entraron ahí mediando la HS, ¿es que ustedes iban en representación de la HS o cuál era la relación a ese punto con la HS? El problema son las bases de la comprensión de lo que es la institución cubana. Una persona natural no se puede presentar ante esa comisión, no existe. Tú necesitas ser o una persona jurídica o una institución oficial, gubernamental. Entonces, como por principio nos entendían como una persona natural, unos muchachos que querían hacer una actividad, nosotros necesitábamos ir a la comisión con un representante del HS. En este caso, la primera representante era la presidenta de la provincia de La Habana, ¿no?
Ella al principio fue con nosotros, nos introdujo a la comisión, nos presentó a la comisión, discursó en la comisión sobre nuestro proyecto, pero en las siguientes reuniones, que ya fueron desde el 2008 hasta el 2010 u 11, ya nosotros seguíamos yendo solos, ya la HS no representaba una representación por las dinámicas que se establecieron, ¿no? Pero eso fue un gran aprendizaje, yo lo tengo que decir así, de cómo son las dinámicas institucionales cubanas, por lo menos en algunos estratos, ¿no? ¿Cómo son? Son muy complejas y son muy obtusas. Son muy obtusas. Tú te encuentras con personas que tienen visión de progreso y te encuentras con personas que tienen visión arcaica de retroceso total. Te voy a poner un ejemplo. Ahí empezamos a tener sectores dentro de esa comisión. La comisión se distribuye por lo que ellos llaman factores. Cada factor representa a una institución o un campo de la sociedad cubana. Uno es gastronomía, tiene su representante. Otro es cultura, tiene su representante. Otro es la UJC, tiene su representante. Así hay unos 20 representantes. Representan diferentes áreas. Policía, toca guardar frontera, el gobierno mismo, ¿no? Tienen un representante cada uno, es como una comisión, se reúnen en reunión y estructuran, definen el verano completo. Lo hacen con unos meses de anticipación a la llegada del verano. Entonces, dentro de estos factores, hubo grupos propensos a nosotros. Irónicamente, estos grupos eran gastronomía, que tenía buenas ventas y tenía buena relación con nosotros, y éramos ideales. La policía tenía buena relación con nosotros porque decía y defendía esto que nosotros hemos ordenado, que no teníamos hechos de violencia, que ellos estaban presentes y en un fin de semana entero no veían hechos de violencia. Los peores escenarios eran alguien que se cortaba la planta del pie con un vidrio o algo así, los peores escenarios. Y la misma presidenta de la comisión, la señora Tamara Valido, era muy proclive a nosotros, le gustaba nuestra presentación y defensa de los proyectos y hubo una buena relación. Ahora, ¿qué grupos estuvieron contrarios a nosotros? La UJC, la Organización de Pioneros José Martí, que tenía un funcionario joven pero adulto, que era completamente hostil a nosotros. Estos grupos, digamos, más ideologizados eran los que más reacción y rechazo ¿Y qué argumento tenían ellos para rechazar esto? Podrían haber drogas en aquel lugar, porque eran jóvenes rockeros, muchos. ¿De dónde salían los fondos para financiar este evento? ¿Por qué, por ejemplo, en este evento no había un guateque campesino, si se hacía en la provincia de La Habana? Cosas de ese tipo. Parecerán risibles, pero es absolutamente verídico. Y yo les digo, por ejemplo, no hay guateques campesinos porque trabajamos hacia un público objetivo. Ese público objetivo es joven y tiene una preferencia por unos géneros determinados. Si yo pongo un guateque campesino, puede ser un desastre eso. Los del guateque se van a terminar sintiendo muy mal, el público también, no va a haber buena química, ¿no? No había nunca nada político, era más bien de ese tipo de... No, el festival al principio era eminentemente sobre música electrónica, ni siquiera había cantantes, vocalistas, que era pura música electrónica. Hasta 2008 no hace un lanzamiento, no hace un crecimiento. Y hubo un equipo nuevo entre 2007 y 2008 que conformó el festival, yo seguía dirigiendo, pero se incorporaron gente nueva. ¿Esa gente las escogían ustedes o se las ponía la HS? No, nadie nos ponía a nadie a nosotros. Nosotros escogíamos nuestro propio equipo interno. La HS nunca puso absolutamente nada, ni siquiera eso, ¿no? Pero bueno, con el crecimiento del equipo y también, digamos, el mito que se estaba estableciendo en algunos sectores de la juventud por el festival, quisimos como incorporar otro tipo de agenda musical. Es decir, que fueran bandas, fueran vocalistas, y también por la experiencia de Exit Festival queríamos diversificar los escenarios. No solo un escenario de música electrónica, sino más de uno. Y creo que al principio hicimos 3 escenarios. Un escenario de música electrónica, tal cual, otro escenario de bandas y un tercero de cine, donde proyectamos cinematografía. Y bueno, digamos, esto fue un lanzamiento, nos tocaba, claro, discutir todo esto con esa comisión del gobierno. Muchas veces ellos querían, bueno, como es típico aquí, saber qué bandas van a trabajar, qué temas van a tocar. Querían también ver todas las películas que se iban a proyectar, censuraban a veces algunas, eso se volvió como medio rutinario. Y por ejemplo, nosotros muchas veces teníamos que determinar
internamente nuestro grupo de trabajo, el staff, aceptar rangos de censura con el objetivo último de lograr el festival, ¿no? Eso es una dinámica y unos procesos que se establecen aquí que terminan volviéndose estándares, ¿no? Hasta un día que tú colapsas o ellos colapsan y deja de haber entendimiento. Vamos a movernos un poco en el tiempo. ¿Cómo termina Rotilla? ¿Qué pasa con Rotilla? ¿Qué pasa con Matraca? Ustedes empiezan a tener una productora también de... Matraca surge sobre el 2005 y se proponía hacer cosas más allá de lo que era Rotilla. Cinematografía, generalmente documentales, sobre nosotros mismos o nuestra gestión haciendo un festival o sobre cuestiones sociales cubanas, ¿no? Como podía ser, por ejemplo, en el 2008 o 2009 hicimos uno sobre la ancianidad en Cuba, no recuerdo la fecha, pero por ese rango. Otro sobre la prensa en Cuba también, y otros tantos más, ¿no? Sobre eventos de otro tipo de realizadores. Una vez hicimos como un pequeño evento sobre los Poesías Sin Fin, un pequeño evento, no, pero una pequeña filmación. Cosas que pasaban a nuestro alrededor. Y también apoyábamos a otros grupos que empezaban a surgir y querían hacer pequeñas cosas. Les dábamos tanto apoyo en experiencia y, si teníamos la capacidad en ese momento, algo de finanzas. Mínimo, porque no es que nosotros tampoco estuviéramos súper bien colocados, ¿no? Pero algo como apoyo. Entonces lo llevábamos parejo, ¿no? Rotilla y Matraca como una casa productora, ¿no? Ahora, Rotilla llega hasta el 2011. En el 2009 y 2010 el festival había sido tremendamente masivo en asistencia, incluso hasta para nuestra propia expectativa. En el 2010 hubo aproximadamente 25.000 personas en aquella playa, fue bestial. Había unos cálculos que hacía la policía en el 2010, que no aquello de cámaras, pero todavía había alguna relación. Y había unos cálculos que ellos hacían de personas por metros cuadrados y podían determinar la cantidad de gente aproximada, ¿no? Y esos eran sus estándares. Yo los compartía por observación, ¿no? Entonces, la masividad de aquello, las bandas con discursos críticos que estaban tocando allí, que tenían unos discursos abiertamente críticos hacia la realidad. Puedo citar los aldeanos, que quizás fueron lo más descollante y de discurso más intenso, pero también a Ciro entró con un proyecto La Babosa Azul, porque Porno para Ricardo fue censurado, no nos permitían ponerlo. También prohibieron a Omni Zona Franca, censura total, y fue una situación bochornosa para nosotros. Tuvimos que ir a hablar con ellos y explicar que teníamos que escoger entre la presencia de ellos y la realización del festival. Quiero acotar que esta censura fue específicamente por Fernando Rojas y dijo textual que Omni Zona Franca representaba un peligro para la seguridad nacional. Palabras casi textuales. Sí, 4 poetas ahí eran un periodo. Exacto. Lo hizo en la oficina de Morlote, en la Asociación Hermanos ahí, en esta reunión. Entonces nos dijo, si tú los pones no te podemos ayudar. Tú nos dices si quieres ayuda o no. Tú entiendes lo que te estoy diciendo. Algo así nos decía. Entonces, bueno, nosotros que ya entendíamos la realidad perfectamente, pero todavía había algo de candidez en nosotros y nuestra mayor expectativa era, bueno, hacer el festival, mantener nuestro evento, que ya era grande. También cuando estas negociaciones pasaban, ya hacía rato habíamos lanzado la publicidad sobre el evento, es decir, había una expectativa en el público asistente. Nos veíamos la responsabilidad de tomar una decisión, y si tú estás llevando algo te toca tomar decisiones a veces muy difíciles, y esa era una de ellas. ¿Eso les llevó a ustedes por casualidad a tener algunas discusiones con, por ejemplo, Porno para Ricardo o incomprensiones con... Discusiones no, pero incomprensiones... Conocer la gente de OVNI. Incomprensiones a veces sí. Los OVNI fueron bastante comprensivos, pero evidentemente felices no se quedaron. Es normal, ¿no? Hace y poco, ustedes tampoco, ¿no? obviamente que nosotros tampoco, era una sensación un poco humillante para nosotros mismos tener que asumir la postura del censor, ¿no? Tener que nosotros transmitir la censura era muy terrible. Por ejemplo, con Poesía Sin Fin, con Omni Zona Franca, bueno, es lo mismo, llegamos a un consenso de que ellos no se subían en un escenario, pero nosotros los invitábamos como público, asumiendo todo su transporte, su alimentación, todo su gasto,
para que igual participaran del festival. La seguridad del Estado los vigilaba. Cuando ellos se montaron en la guagua nuestra, que los recogió en Alamar, la seguridad, o los miembros de la seguridad que contactaban con nosotros, empezaron a llamarnos alarmados, también gente del Ministerio de Cultura, que si nosotros estábamos haciendo trampa, que si nosotros los estábamos engañando. No, tratamos de explicar. Ellos van al festival, van a ir como público pueden ir, no se van a subir a un escenario, ustedes van a estar ahí para verlo, pero van a ir como público a participar como audiencia del festival y a disfrutar, ¿no? Pero eran situaciones muy, muy difíciles, ¿no? Es decir, cuando tú haces un evento de ese tipo, el evento en sí ya es muy complejo. Tú tienes un staff de más de 200 personas, cada cual puede generar conflictos o no, depende. Tú tienes 300 músicos, todos con grandes egos también, que tienen expectativas. Tú tienes miles de personas de público. Tú tienes infraestructura, técnica, electricidad, tienes que atender muchas cosas. Y además, la presión de la seguridad del Estado. ¿Cómo los presionaban ustedes? Que tú dices, la gente que nos atendían de la seguridad del Estado, ¿a qué te refieres? Desde el 2008 la seguridad empezó a contactarnos y tener reuniones con nosotros. Principalmente conmigo, pero con otros miembros del equipo. Arturo de la Fe, Didier Santos, Aminta de Cárdenas, eran como un equipo, Adrián Monzón, era como un equipo central, ¿no? El núcleo. Y estas reuniones básicamente eran por su preocupación en cuanto a las finanzas que recibíamos, nuestra relación con Exit Festival. Ellos aludían que Exit Festival venía de un movimiento social llamado Otpor, que quitó a un dictador en Serbia, Slobodan Milosevic, en una revolución en el año 2000. Lo quitó de manera pacífica con, digamos, movilizaciones de calle, movilizando a la sociedad serbia con una serie de discursos, con una serie de eventos. Terminó derrumbando a un dictador. Y esto para ellos era de gran preocupación. Ellos querían saber nuestra intención en el evento, con las finanzas que recibíamos. Al principio, bueno, yo me conflictué mucho y decía, bueno, yo soy un realizador, un productor, un artista, no sé, que iba tratando con la inteligencia por un evento. Me conflictuaba, no era mi experiencia todavía. Si es alguien del Ministerio de Cultura, de la HS, pues bueno, debería ser lo normal. Pero bueno, se presentaban como la gente tal de la inteligencia, de la DSE, como le llaman acá, y era muy conflictuante. Después entendí que esto es normal en Cuba, que la seguridad del Estado atiende cada eslabón de la sociedad cubana, desde la comida hasta el deporte, sin duda. Y la cultura entra en ese rango, y si tú eres un creador que puede ser para ellos un peligro, representar un peligro, les llamas la atención, entran a dialogar contigo. Los procedimientos para el diálogo son múltiples. Te pueden citar en un parque, o te podían llevar a lo que ellos llaman una casa de protocolo, y estar todo el día ahí, donde almuerzas, comen, conversas, entre comillas, y ellos te hacen todo con buenas maneras. Realmente yo debo decir, preferiría no mentir, que siempre fui tratado con buenas maneras, ¿no? En aquel tiempo definitivamente. Y también tendrían pánico que tú controlabas eventos de 20.000 personas, y si tú decías algo, a lo mejor esa gente se te viraba. Ellos también entienden ese poder, ¿no? Sí, pero yo creo que ese poder solo sucedía in situ, es decir, en el lugar, cuando estaban las 20.000 personas ahí, era otra cosa. Entonces, un ejemplo, en el 2010, Bian de los Ardianos tuvo uno de los discursos ante una audiencia masiva más agresivos que yo he visto en Cuba. Y yo te confieso que en ese instante yo me aterré cuando lo escuchaba, ¿no? No te puedo decir otra cosa. Él usó palabras fuertes, señaló al Ministerio de Cultura, al gobierno, lo llamó todo cuanto quiso. Ahí estaba la seguridad del Estado, completamente. La seguridad del Estado nos exigía a nosotros credenciales para pasar a los escenarios, para pasar a los backstage. Y yo a veces me conflictaba mucho porque tenía que ver cómo ellos entraban con nuestras credenciales, atravesando nuestro propio sistema de seguridad, para en los backstage comenzar a filmar. Eso me ponía loco, pero al mismo tiempo estaba en una situación compleja que hacer, ¿no? Y esto se negociaba muchas semanas antes del festival. Nos queremos credenciales, nos debes dar 10 credenciales, queremos tener acceso a todo. Esto es por tu bien, Michelle, esto es por tu seguridad, para que nadie te manipule allí, para que allí no pase nada, cosas de ese tipo. Pero bueno, había múltiples maneras. ¿Ustedes tenían alguna estrategia así como, por ejemplo, decir a los artistas, estos son los segurosos, o algo así? No, para que la gente no decirle estos son los segurosos, pero sí decirle la seguridad está aquí y están filmando. Entonces no hagan nada que los ponga en riesgo y que los perjudique, ¿no? También
Bueno, más, eso mismo iba contra ustedes. Si ellos firmaban Claro. algo, podían usar en contra del festival. Pero lo iban a también, usar. incluso en los momentos en que más grande era el festival, nuestra infraestructura era muy rústica. No era que había un backstage donde la gente se podía esconder y hacer algo fuera de la vista, ¿no? de la audiencia o de la asistencia que había ahí, tanto seguridad estado como policía. Todo era muy visible y todas las personas, bueno, se cuidaban mucho. Para hablar con honestidad, el mayor escenario pecaminoso que podía desarrollarse ahí era que jóvenes fumaran un poco de hierro, ¿no? Incluso entre el año 2008 y 2009, varias veces eso se negoció, por usar una palabra que quizás no es la correcta, pero eso se discutió con la policía en reuniones aparte dentro de la Comisión de Recreación y Cultura. La policía nos decía, ahí hay jóvenes que consumen drogas. Esto está siendo masivo, pueden haber muchos jóvenes fumando marihuana. Decía, bueno, puede ser, es un escenario, pero esto es una actividad festiva, que ese escenario podría suceder en cualquier otra actividad. Si tú quieres llevarte cientos de jóvenes presos en un fin de semana, bueno, yo no promuevo eso ahí, hay una actividad cultural y punto. Y la policía aceptaba no detener a jóvenes por fumar marihuana. Increíble. Lo cual sí, parecería ficción, pero es verdad. Llegábamos como una especie de consenso. Hubo escenarios en que se los retiraron, era demasiado explícito en algunos, encontrar, pero no se los llevaban presos, ¿no? Zona de tolerancia total. Entre comillas, pero sí. Y yo sentía también que era una ganancia para nosotros y para la gente misma. Para la gente misma. Había gente que se nos acercaba y nos hacía la anécdota. Me acaban de quitar una cosa y yo, bueno, tú ten cuidado porque, no, pero no me pasó nada, increíble. Ok, bien, ¿no? Porque era una fiesta. Bueno, no lo encuentro tan terrible. Habíamos hablado al principio de sensación de libertad. Sí. Para ti esa sensación de libertad que había cuando eran 100 amigos que se iban a una fiesta en una playa versus esto de tener 20.000 jóvenes en un mismo lugar, alguien de los andianos diciendo las cosas por su nombre sobre el gobierno. Compárame esos dos tipos de libertad, cómo tú lo sentías, qué tú pensabas de eso. Si... Yo diría que la libertad era la misma. En cómo tú te podías sentir, cómo tú podías ser tú mismo, cómo tú podías desarraigarte de los códigos urbanos de disciplina o de formalidad, tú podías fluir. Ciertamente, cuando fueron miles de personas, lo que se fue un poco fue la intimidad. Había mucha gente. Y los que eran públicos, que iban desde el primer momento, nos decían que se había perdido aquello, ¿no? Un poco de intimidad, un poco de tener mucho espacio libre. En los últimos años del festival, el espacio físico de aquella playa se copaba completamente. No había rincón donde no hubiera gente, ¿no? Entonces sí, esto podría verse de alguna manera como un cambio, un deterioro de lo que pudo ser una intimidad inicial, pero no la libertad. Nosotros luchábamos y trabajábamos por nunca pedirle a los artistas una letra. ¿Qué vas a cantar? Cuando recibimos mucha presión y sabíamos que ese artista era proclive a, le podíamos decir, oye, estamos bajo mucha presión, por favor, si puedes evitar discursos muy agresivos, te lo vamos a agradecer. Pero no le pedíamos su letra, no le decíamos esta canción, no, definitivamente no. Entonces, luchábamos por ese espacio. Sin embargo, le dijeron a Omni y a que ellos no podían presentarse. No dijeron presentarse. Correcto. Con Omni, que eran un peligro para la seguridad nacional. Y con porno fue específicamente hacia Gorky, que es la verdad. Que ya había estado preso, sí, ya se había hecho la campaña para liberarlo en ese momento. La comunicación sobre Gorky, si yo no me equivoco ahora, la hizo Luis Morlote del HS hacia nosotros, que Gorky representaba un delincuente o algo así, una palabra similar usó, y que era insostenible que él fuera al festival, o ellos no podrían, casi lo mismo que Roja, ayudarnos con que aquello se diera, ¿no? Y ciertamente si ellos ponían oposición, bueno, era muy una pregunta. Yo siento como que esa sensación de libertad, digo, es una especulación oyéndote hablar, que casi para que tú lograr que tantas personas tuvieran esa sensación de libertad, tú perdiste la tuya. Obvio. Y la gente que, no tú, sino la gente del equipo perdió su propia libertad. Obvio. Yo te lo voy a poner desde la parte más ingenua. Los primeros festivales de Rotilla, yo y el grupo salíamos a la pista a bailar. Y bailábamos y tomábamos los 2 días. En los últimos años, cuando empezaba el festival, ya yo estaba físicamente destruido. Teníamos que estar una semana antes en la playa,
montando la infraestructura, pero llevábamos además 4 y 5 meses trabajando para. Cuando llegaba el día que todo el mundo empezaba a fiestar, ya nosotros estábamos malhumorados, desgastados, destruidos físicamente. Y eso obviamente representa perder mucho del espacio que inicialmente te motivaba a realizar aquello. Claro, había otro tipo de satisfacciones. Yo sentía que estaba creando una empresa, estaba creando un evento cultural que podía estar marcando también un antes y un después en la cultura de Cuba, la cultura alternativa, emergente, etc., ¿no? Y eso también me satisfacía. Pero sí, yo perdía mucho de la libertad en ese sentido, en el más ingenuo. Obviamente, mi vida personal y la del resto del equipo se vio invadida y observada por el aparato de inteligencia cubano. Ahí tú sientes que pierdes muchísima libertad y que aquello que tú podías hacer antes con ligereza en una fiesta o no, tienes que tener 1002 cuidados a hacerlo porque te van a juzgar por eso. Entonces tienes que cambiar, remodelar tu vida, tu proyección, tus maneras. Tienes que evaluarte a ti mismo, ¿no? Básicamente. Y tú sabes que no estás jugando con unos totos, con unos advenedizos, tú estás jugando con un aparato de espionaje, ¿no? No estás jugando de hecho, pero ellos sí están jugando contigo. Entonces tú tienes que entender que todo es posible en ese escenario. Hay una gente que nos está diciendo acá de ustedes que le parece como que increíble que no les preocupaba el alcohol, que nada más les preocupaba la María y la droga, pero que no se preocupaban, es decir, eso es completamente cierto. De hecho, sí, hubo empresas que fueron sponsors fuertes para nosotros, como Habana Club, que tenían ventas muy fuertes, abastecían todas las tiendas de la zona, además nos daban a nosotros, claro, como sponsoreo, mucho producto, pero gastronomía, que es como un elemento, ¿no? Un factor, no sé cómo llamarlo ahora, de ganancia y de venta en Cuba, tenía ganancias muy grandes. Nosotros recibimos reportes, porque teníamos como hasta el 2010 buena relación con algunos de estos grupos, salud pública, que tenía un médico siempre ahí, gastronomía, y recibíamos reportes de que ellos tenían casi 1 millón de CUC de ganancias en un fin de semana, aproximadamente. Tenemos aquí una pregunta que nos manda una persona, no me pusieron el nombre acá, que dice, ¿qué tan válido no es poder tener un lucro o poder lucrar con cualquiera que sea tu empresa? Nos pregunta alguien acá. Yo creo que es absolutamente válido. Y ahí acoto otra pregunta B, ¿no? Es decir, ¿ustedes empezaron a ganar dinero, ustedes mismos, los organizadores? ¿Cuánto ganaban? ¿Sabes? Si de verdad creció eso como empresa, cuéntanos un poco más de eso. Tengo que entrar un poco a la interioridad del funcionamiento del festival. Primero, yo debo decir que todo aquello que sea un producto que tú lances, que es una idea que tú creaste y que esté teniendo éxito, amerita que deje una ganancia, la que sea, para ti. Que es tu trabajo, es tu realización, es legítimo, no es legal porque Cuba es muy complicado y en aquel momento mucho más. Hoy hay emprendimientos, en aquel momento aquello ni se concebía, ¿no? De hecho se satanizaba un poco la ganancia, ¿no? Todavía hoy se hace, pero bueno, exacto. Entonces, yo diría que es completamente legítimo buscar una ganancia. La buscamos y nunca la logramos obtener. En el año, por ejemplo, 2010, 2009, 2010, para el gobierno y estos grupos de inteligencia, era una gran preocupación que nosotros fuéramos financiados, no en totalidad, porque teníamos otras finanzas, algunas embajadas, las mismas empresas comerciales cubanas, pero nuestra mayor entrada de capital venía de Exit Festival. Esto es una realidad, ¿no? Y para ellos era una gran preocupante. Nos decían que eso era una gran preocupante. Nosotros nos pidieron que si podíamos abandonar ese donante, ¿no? ¿De cuánto era la donación? Porque has mencionado varias veces. Aproximadamente $40,000. Fantasmas. Venían de ellos los últimos... Eso para hacer un festival de esa magnitud. El festival costaba un poquito más, pero teníamos otro poco de algunas embajadas y de empresas. Se puede ver en Cuba como una cifra alta, pero soy consciente que no es mucho para hacer un festival de 6 escenarios en algún momento, 25,000 personas, 200 personas de staff trabajando, 300 artistas pasando, eso no es nada. Pero lográbamos hacerlo, ¿no? Y muchas cosas también fluían por redes que nosotros teníamos contactos y demás, nos facilitaban. Los artistas trabajaban de gratis también, no le pagaban. Eso es importante destacar. Ahora, estos grupos de inteligencia y del gobierno y algunas instituciones nos decían que esa gente quería con ese dinero manipularnos, desestabilizar el país, etc. Que deberíamos abandonar esa capacidad. Sin embargo, ese era el donante más fuerte. Si abandonábamos
esa entrada no teníamos capacidad de producción. Ustedes no daban una respuesta que no aceptes eso, que nosotros te vamos a dar los $40,000. No, nunca. Yo les propuse un proyecto confeccionado, escrito, se lo presenté a varios, tanto se lo di a esos de la seguridad que trabajan con nosotros, se lo di a Luis Morlote, se lo di a otras personas involucradas en esa área. El proyecto consistía en cerrar la playa de Jibaco, en cobrar la entrada y en colocar además afuera, en unas áreas grandes que hay, un stage gratis para lo que llamábamos en aquel momento un público flotante, gente que pasaba de los campismos, estaba un rato y se iba, un stage gratis. Y adentro de la playa, que es como bajando hacia la zona arena, a cerrarlo, controlarlo y cobrarlo. Eso además, el control de público era algo que nos habían pedido mucho nuestra propia audiencia, ¿no? Controlar quiénes entraban, quiénes no entraban, buscando que hubiese una empatía. A veces las diferentes tribus se mezclaban ahí y no desencadenaba grandes hechos violentos, pero había animadversión, no había buena química. Y nos habían solicitado eso. Nosotros planteamos eso, cobramos, le planteamos además cuánto hipotéticamente, según la cantidad de gente que está viendo, podíamos ganar, cuánto podía funcionar para la producción, cuánto ganaría el equipo de realización, podríamos además pagarle a los artistas, incluso podríamos pagar impuestos. Me hacen una pregunta acá también de los espectadores. Dice, ¿ese monto de los $40,000 que le daban el festival era transparente, era conocido o era una cosa secreta que ustedes no la comentaban? No, nosotros no la comentábamos. Nosotros, como primero nos catalogamos como una empresa. Esto no representaba un grant que nos daba un gobierno, ni nada que tuviese que ser. Esto nos lo daba otra empresa. Y nosotros éramos transparentes con la existencia de esa empresa. En cada publicidad de la época, los pósters, las películas que hacía, colocábamos la marca Exit Festival como nuestro principal donante. No era algo que ocultamos. Sí, que había transparencia total. De quién era nuestro donante y el resto, porque habían embajadas también, todos eran colocados. Ahora, los montos y nuestros manejos, nosotros no éramos ni una organización de sociedad civil en el sentido político que hoy se está entendiendo, no nos sentíamos en la obligación de ser absolutamente transparentes. Eso podríamos llamarlo como secretos empresariales, nuestros manejos, pero no por un mal sentido, sino porque simplemente como empresa queríamos custodiar nuestro donante, o nuestros donantes, o nuestros mecanismos para obtener donantes. Era como un celo profesional, muy legítimo. Sí, hay que decir que hay una gran diferencia entre tener una empresa privada absolutamente y tener un proyecto cívico de sociedad civil o de ONG, en el cual todo el monto de dinero que tú recibes tiene que estar con una cierta dosis de transparencia, porque tú te debes al servicio público. Ciertamente. Mientras que una empresa privada, en este caso del festival o de música, etcétera, es una empresa, ¿no? O sea, es el que tener un poco de... Ciertamente. Y así nos concebíamos además en ese momento. Mira, nos están mandando otra pregunta, disculpa. Dice que si ustedes trabajaron en una campaña, si en este proceso hubo alguna campaña de bien público con temas que le preocupaban a ustedes, ¿no? Sí. Sí. Sí, lo hicimos. Trabajábamos sobre la cuestión ambiental porque la asistencia del público era tan masiva que la playa era afectada realmente. Entonces trabajábamos sobre la base de que la gente fuera cuidadoso con la basura que emitía y demás. También sobre las relaciones internas, cuando hay 25.000 personas en plena noche, mucha gente toma, había acoso verbal o a veces físico hacia mujeres, tocaban y demás, ¿no? Y eso era algo que habíamos recibido reportes y quejas sobre eso y tenían total razón. Entonces lanzábamos campañas sobre esto en las grandes pantallas de los escenarios, ¿no? Me mandan una cosa aquí que no sé lo que es, quizás tú la entiendas, dice, dale paso al atraso. Esa fue la campaña, le llamamos así. Que era de Yaima Pardo y Aminta. Totalmente correcto. Dale paso al atraso era como deja atrás la violencia, deja atrás la agresión, deja atrás el desentendimiento, vienes a una fiesta, ¿no? Deja atrás ese atraso. La campaña tuvo como varios pequeños capítulos que mostraban diferentes situaciones y eran firmados con artistas cubanos de algún renombre que, bueno, tenían un discurso, un mensaje. Aquí nos están, disculpa que estoy interrumpiendo, pero bueno, la gente está preguntando y para no perder el hilo, ¿no? También están preguntando que si te parecía que este proyecto de repaso al atraso, etcétera, que era el acoso sexual, lo ecológico, etcétera, si tenía un antecedente. La gente me habla aquí del Patio de María, por ejemplo, que relaciones que tenían con el Patio de María o con otros. Yo fui al Patio de María de joven porque yo era también hippie rockero, ¿no?
y lo conocí de joven, después supe que lo cerraron y por toda una dinámica que hubo ahí. Pero no tenía esos antecedentes, fue basado en nuestra propia experiencia, en nuestro aprendizaje, cuáles son nuestras necesidades, cuáles son las quejas de nuestro público, cuáles son las situaciones que se pueden desencadenar donde hay una audiencia tan masiva, ¿no? Y cómo encarar esto, ¿no? Bueno, hacíamos campaña, le pedimos también a algunos artistas que en escena hablaran sobre esto a micrófono abierto, ¿no? Que por favor nos comportáramos todos como amigos, como hermanos, así, ¿no? También sobre la cuestión de la limpieza de la playa. Ahorita tú hablaste de cuando fueron al festival en Serbia, ¿no? Serbia. Y esa sensación tan fuerte, ¿no? De sentir de que podían... O sea, yo imagino que les debe haber entrado como una meta, quizás otra, ¿no? Ver todas las posibilidades que tenían lo que estaban haciendo. Y ahorita comentaste que la seguridad del Estado que decía que bueno, que si eran gente que habían quitado un dictador de forma sana, no sé, de forma pacífica, sana, etcétera. Es sana, ¿no? De forma... Ciertamente, pero bueno. Pero bueno, pacífica. Te voy a hacer una pregunta un poco difícil. ¿Ustedes alguna vez sintieron que quizás ese festival pudiera haber abierto a esas 25.000 personas, a esos jóvenes, una esperanza de un cambio político, social? Cuando nosotros empezamos a trabajar con los serbios no teníamos ni esa audiencia ni todavía esa visión. Empezamos a trabajar con ellos en 2006. Yo visito Serbia por primera vez, si no me equivoco ahora, en 2006. Y pasamos allí 3 meses y la idea era ver cómo se gestionaba una empresa que había empezado, según ellos, las palabras de sus chicos, como mismo nosotros estábamos haciendo aquí en este momento. En condiciones rústicas, poca audiencia. La experiencia nos abrió los ojos hacia una cuestión empresarial evidente, pero también hacia una cuestión social, porque dentro de aquel festival había muchísimas campañas hacia diferentes áreas, hacia la tolerancia, por ejemplo, a las comunidades LGTBI. Serbia es un país que ha padecido bastante conflictos de ese tipo, hacia la tolerancia en lo político, ¿no? Con gente que da panfletos o hay discusiones dentro del mismo festival. Con respecto a eso, Serbia se vio envuelta en guerras de genocidio, incluso por cuestiones raciales, ¿no? Entre Yugoslavia, que se desintegró básicamente, y se fueron entre ellos mismos a la guerra. Entonces, eso, claro, nos abrió los ojos de una serie de potenciales a nivel social que podíamos desarrollar aquí. Por principio, nunca fue como un cambio de gobierno, porque no teníamos nosotros mismos esa visión. Eso lo tengo que confesar, que creo que es normal. Ahora, yo empiezo a abrir los ojos en ese sentido justamente por alarmas de la seguridad del Estado. De que la seguridad del Estado fue quien te abrió esos ojos. Irónicamente sí, la seguridad del Estado se reunía conmigo 10, 12 horas seguidos y con otros de miembros de mi equipo y nos decía, tú tienes el poder de sacar de repente a esa gente de ahí, caminar hasta La Habana y crear un conflicto masivo. Yo sí, pero esa no es mi intención, estamos haciendo una fiesta, la gente está tomada, es otra la filosofía, pero ellos insistían que ese peligro, y yo me evaluaba eso. Después que yo terminaba una reunión de 10 horas con esa gente, yo pasaba 10 o 15 días en un proceso evaluativo, ¿no? De mí mismo, de lo que yo decía. Es decir, te choca, te deja un poco conflictuado esa experiencia, ¿no? Y yo evaluaba y yo veía, bueno, que pueden tener puntos de razón, ese potencial está ahí. No creo que esos jóvenes vayan ahí con esa intención, pero tú te evalúas todo eso, ¿no? Pero yo empecé a tener no a tener esa visión, pero vi esa visión por ojo y boca de la seguridad del Estado. Eso es una realidad absoluta en mi experiencia. Sí, aquí alguien nos dice que como una cosa bien, ¿no? Del festival, que tratar el tema del acoso a las mujeres, la violencia en género, para ellos era inédito hasta ese momento, ¿no? Que fue una cosa que descubrieron quizás en este espacio. Bueno, seguimos acá porque nos falta un poco todavía. Bueno, ya llegamos a Rotilla, hacen matracas simultáneamente, crece el festival. ¿Qué pasó con el festival? ¿Cómo se robaron el festival? Porque ustedes yo creo que este proyecto por primera vez pasa muchas cosas, ¿no? En este proyecto, y quizás hasta han probado con ustedes muchas cosas también, que después han usado con otros. Sí. Y pasó algo bien interesante, que fue un robo de identidad institucional, una cosa que hasta ese momento yo no había visto, y mucha gente se quedaron en shock y que mucha gente ni entendía qué estaba pasando. Y todavía mucha gente hoy no lo entiende. ¿Tú nos puedes explicar cuál fue el final de Rotilla? ¿Qué pasó?
El final de Rotilla fue en 2011, antes del verano, en primavera de 2011. 2010 lo hicimos, fue un poco escandaloso y ya se deterioraron las relaciones completamente, principalmente por lo menos eso argumentaron funcionarios de seguridad del Estado, de Cultura, por ese discurso de los aldeanos, en este caso del BIAN, un discurso muy fuerte, está en la red también. ¿Qué decía él en ese discurso que fue palabras tan muy fuerte? Fuertes, palabras... Porque a veces hay cosas que parecen muy fuertes en un contexto y de pronto 10 años después dice, bueno, no era ¿Puedo tan... decir las palabras? Di todo. Mandamos claro. para la pinga al Ministerio de Cultura, al gobierno, a la censura, decía contrarrevolucionarios el coño de tu madre. La seguridad del Estado estaba ahí en el estadio, eso sucedió como a las 4 o 5 de la mañana. Ellos estaban ya tirados en la arena, la seguridad, estaban en chancletas y en chores. Nosotros sabemos quiénes eran, porque es obvio. Y esos tipos empezaban a parar, con sus ojos redondos grandes, y sus caras eran completamente atónitas. Y lo peor para ellos, supongo, era que no podían detener aquello. Había una audiencia eufórica del otro lado, cosa que era un doble golpe moral en ese momento. Yo supongo que ellos pensaron que eso fue una traquimaña nuestra. Nosotros no teníamos la menor idea de lo que iban a hacer los aldeanos. Te lo juro con total sinceridad, ¿no? Lo hicieron y punto. Y lo hicieron, entiendo yo, porque después conversé con algunos de ellos, porque ellos fueron presionados también por el Ministerio de Cultura para su comportamiento y demás, y colapsaron. Entonces fue una manera, una respuesta que tuvieron. Otra vez, el pequeño video de ese discurso está en la red, buscan aldeanos en Rotilla y lo van a encontrar muy fácil, es muy agresivo para el contexto cubano, claro, sus palabras. Bueno. Sí, pero según esta conversación que tengo contigo, está claro que la seguridad del Estado y el Ministerio de Cultura son los que han provocado muchos de los problemas, ellos mismos. Tratando de evitarlos son los que ellos se adelantan a supuestos acontecimientos, a paranoias que ellos tienen, y ahí empiezan a detonar una serie de cosas que todavía no han sucedido y que tal vez no estén en la mente de nadie, ¿no? Porque, bueno, su trabajo es ser paranoico, puede ser, pero, bueno, regresando a cómo terminó, ese fue uno de los puntos fundamentales que dio al traste con la continuidad del asunto, ¿no? El siguiente año, cuando íbamos a empezar a hacer los trámites, que empezamos varios meses antes, algunos funcionarios nos dicen, no, ya eso no lo van a hacer ustedes. ¿Quiénes? Noel Soca era el director de cultura en ese momento se estaba haciendo el tránsito de provincia La Habana a provincia Mayameque y Artemisa. Y Noel Soca era como la figura de cultura provincial. Había otro cuyo nombre no puedo recordar ahora mismo, era el subordinado de Soca, Luis Enrique Beliz, el cual le dio una entrevista a La Jeribilla sobre mí, lanzando un grupo de mentiras absurdas sobre los motivos que quitaron el festival. Este señor decía que era porque había mal ordenamiento en la puesta en escena, que nuestra puesta en escena era regada, entonces ellos se vieron en la obligación de, por el bienestar de ese público que asistía, a tomar el festival y hacerlo desde las instituciones. Esa entrevista es muy interesante, lo dio La Jeribilla y evidencia las mentiras tontas, muy tontas, que se ven obligadas no lo sé, pero bueno, a asumir un grupo de funcionarios en Cuba para justificar su proceder. Bueno, ¿ustedes no trataron de hablar con la gente de la HS, con absolutamente, Rojas, fuimos con el rechazados Ministerio de Cultura? por todos. Una vez supimos, nos informaron, porque teníamos buenas relaciones con alguna gente dentro de la comunidad de factores, nos informaron que iba a haber una reunión de nombre Rotilla, de tema Rotilla, en la oficina de Fernando Rojas del Ministerio de Cultura, y nos colamos en el Ministerio de Cultura. Entramos en el primer umbral, la señora secretaria, ¿dónde van? A la oficina de Rojas, a la reunión. Pasen. Arriba, ¿dónde van? La secretaria, ¿dónde van? No, a la reunión con Rojas, pasen. Y terminamos entrando al despacho de Rojas. Cuando Rojas, no el Soca, Beliz, los demás que están ahí nos ven, es difícil describir aquella situación. Todos palidecieron, todos colapsaron, todos se pusieron nerviosos. Rojas agarró el teléfono, empezó a llamar a la secretaria, el otro fue muy tenso todos. Entraron varias secretarias, 2, 3, empezaron a decirnos por favor, no estábamos nosotros invitados a la reunión, ellos no nos miraban, Noel Soca me miraba y me decía, esto disculpa, nos va de las manos. Era todo nosotros muy tensa, tuvimos un intercambio con ellos muy breve, las secretarias nos ponían las manos así ya para que saliéramos, ¿no? Hacían un breve empujón, y bueno, salimos de la oficina y entendimos que ya que no era un funcionario que se había vuelto loco, sino que era política del Estado. No solo era una censura lo que se estaba dando, ellos estaban apropiando de nuestro evento, de nuestro nombre, lanzando una convocatoria a nombre nuestro, llamando a los artistas que nosotros llamamos tradicionalmente, diciéndole, estás siendo convocado a Rotilla y te vamos a pagar además por hacer esto. Es decir, lanzaron... Dice que ahí sí existió el dinero, de pronto el Ministerio de Cultura
de pronto, un día para otro, tuvo presupuesto para... No solo presupuesto, sino que cambiaron las políticas de Estado a nivel cultural. Ellos decidieron, usando un eufemismo que ellos lanzaron, a legalizar, perdón, profesionalizar a todos los DJs que hasta ese momento trabajaban con nosotros. Ningún DJ era profesional porque no pertenecía a una empresa musical en Cuba. Ah, se cayó esto. Okay. Espérate, vamos a... Y yo me pongo ese. Sí, ya, a lo mejor es que se te acabó el internet, ¿puede ser? Mira, déjame ver si yo pongo el mío, espérate. Si no, tengo yo. Sí, déjame poner el mío, a ver si el mío quiere funcionar, pero a veces ellos me cortan el internet. Mira a ver si...